La familia de la víctima. Vi a la señora Kyrus suplicarle a Barry que dejara de disparar. Barry, sin dudarlo, le disparó. No mostró gracia ni piedad. Estamos en Washington, en el Tribunal de Apelaciones de Spokane, donde les traemos una historia escalofriante que sacudió una pequeña ciudad hasta su núcleo. En ese fatídico día del 2 de febrero de 1996, Frontier Middle School en Moses Lake, Washington, se convirtió en el telón de fondo de un horrible tiroteo escolar. Vestido como un pistolero al estilo del lejano oeste, Barry Lukaitis, de 14 años, desató una ola de violencia y acabó con la vida de su profesor de álgebra y de 2 compañeros. Fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de asesinato en segundo grado, un cargo de intento de asesinato en primer grado y 16 cargos de secuestro con agravantes. Barry Lukaitis, cargos: 2 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de asesinato en segundo grado, un cargo de intento de asesinato en primer grado, 6 cargos de secuestro agravado en la tranquila ciudad de Moses Lake, Washington. La familia Lukaitis estaba lidiando con una serie de problemas que finalmente culminarían en un devastador acto de violencia. Fue un año de agitación y disfunción, con tensiones latentes bajo la superficie. Barry Dale Lukaitis, un chico problemático de 14 años, se vio atrapado en medio de esta tormenta. Las grietas en la familia Lukaitis empezaron a manifestarse en 1995, cuando los padres de Barry, Joe Ann Phillips y Chuck Lukaitis, se separaron. El motivo de su separación fue doloroso. Joe Ann había descubierto la aventura de su marido. La revelación destrozó los cimientos de la familia, dejándolos en un estado de desorden. Al comenzar el nuevo año 1996, Joe Ann dio un giro inesperado. Cada vez estaba más distante, se alejaba de su hijo Barry y hablaba de suicidio. El peso de su desesperación era abrumador y empezó a insinuar que Barry tendría que unirse a ella en la muerte. Sorprendentemente, fijó el día de San Valentín de 1996 como fecha para su doble suicidio. Barry, desesperado por evitar esta tragedia, ideó un plan para salvar a su madre. La convenció para que escribiera sus sentimientos, con la esperanza de que eso la aliviara. Fue un respiro temporal de la oscuridad que se cernía sobre sus vidas, pero los problemas subyacentes seguían sin resolverse. Mientras tanto, la salud mental de Barry se deterioraba. Psicólogos contratados por la defensa sugirieron más tarde que podría haber sufrido depresión o trastorno bipolar. Sin embargo, el testigo de la acusación, el Dr. Alan Unis, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Universidad de Washington, le diagnosticó trastorno distímico. Unis argumentó que Lukaitis no podía tener trastorno bipolar porque su personalidad no se había desarrollado plenamente en el momento del tiroteo. Lukaitis se inspiró en la novela de Stephen King, Rage, una historia que giraba en torno a un estudiante que mata a 2 profesores y toma como rehén a su clase de álgebra. El protagonista, Charlie Decker, se convirtió en un retorcido modelo para Lukaitis, alimentando sus delirios de poder y superioridad. A medida que las piezas de este oscuro rompecabezas iban encajando, Lukaitis empezó a planear su propio acto de violencia. Elaboró meticulosamente un plan que cambiaría para siempre la vida de los miembros de su comunidad. Vestido como un pistolero del salvaje oeste, con un guardapolvo negro, se armó con un rifle de caza del calibre .30-30 y 2 pistolas que pertenecían a su padre. Ese fatídico día, el 2 de febrero de 1996, Lukaitis emprendió un camino de destrucción. Caminó desde su casa hasta la Frontier Middle School, donde entró en su clase de álgebra durante el 5º periodo. Desatando su rabia contenida, abrió fuego contra sus desprevenidos compañeros, destrozando para siempre la paz y la inocencia de la escuela. El aula se sumió en el caos, y 2 alumnos, Arnold Fritz y Manuel Vela Jr., ambos de 14 años, perdieron la vida trágicamente. Otra alumna, Natalie Hintz, de 13 años, sufrió heridas de bala críticas en el brazo derecho y el abdomen. La escena fue de un horror inimaginable, ya que las vidas de niños inocentes quedaron alteradas para siempre. Pero Lukaitis no se detuvo ahí. En un espeluznante acto de violencia, dirigió su atención hacia su profesora de álgebra, Leona Caires. Con un solo disparo en el pecho, acabó con su vida, privando para siempre a la escuela de una dedicada educadora. El aula se convirtió en un campo de batalla, con Lukaitis reteniendo a sus compañeros como rehenes. Planeaba utilizar a uno de ellos como escudo para salir sano y salvo de la escuela. Fue en ese momento de terror cuando el entrenador de gimnasia John Lane, al oír los disparos, entró en el aula y se enfrentó a Lukaitis.
Lane, haciendo gala de una valentía increíble, se ofreció voluntario como rehén. Lukaitis lo mantuvo a punta de pistola con su rifle, sin ser consciente del valor y la determinación que ardían en el interior de Lane. En un movimiento audaz, Lane aprovechó la oportunidad para desarmar a Lukaitis y arrebatarle el arma. Con Lukaitis sometido, Lane ayudó a evacuar a los alumnos, garantizando su seguridad hasta la llegada de las fuerzas del orden. Los acontecimientos que condujeron al tiroteo fueron un angustioso viaje a través de la oscuridad que consumía a Barry Lukaitis. La desintegración de su familia, sus problemas de salud mental y su fascinación por la violencia confluyeron para crear una tormenta perfecta. Las consecuencias de sus actos repercutirían en las vidas de los supervivientes y en la comunidad de Moses Lake, dejando cicatrices que nunca se curarían del todo. Las secuelas del tiroteo de la Frontier Middle School conmocionaron a la comunidad de Moses Lake, Washington. Mientras la ciudad se enfrentaba a la devastadora pérdida de vidas inocentes, el sistema judicial comenzó a reconstruir los acontecimientos que condujeron a ese trágico día. El juicio de Barry Lukaitis se convertiría en un momento crucial en la búsqueda de justicia y la comprensión de las motivaciones de sus atroces acciones. ¿Debía Barry Lukaitis, de 15 años, ser juzgado como adulto o como menor? El peso de esta decisión pendía de un hilo, ya que determinaría la gravedad de las consecuencias a las que se enfrentaría por sus crímenes. El 2 de julio, 3 miembros del Tribunal de Apelaciones de Spokane lograron convencer al juez Evan Sperling de que permitiera a la psiquiatra Joan Petrich, designada por el tribunal, presentar un testimonio sobre la salud mental de Lukaitis. El juicio, que en un principio iba a celebrarse en Moses Lake, se trasladó posteriormente a Seattle, Washington, debido al intenso escrutinio mediático y al interés público que suscitaba el caso. Lukaitis alegó demencia en todos los cargos que se le imputaban, alegando que sus actos violentos eran consecuencia de cambios de humor. La sala se convirtió en el escenario de una batalla entre la defensa y la acusación, cada uno presentando sus argumentos y pruebas para apoyar sus respectivas posiciones. Familia de la víctima. Vi a la señora Kyrus suplicarle a Barry que dejara de disparar. Barry, sin dudarlo, le disparó. No mostró gracia ni piedad. Durante el juicio, Joan Petrich, la psiquiatra designada por el tribunal, subió al estrado y proporcionó información crucial sobre el estado mental de Lukaitis antes del tiroteo. Testificó que Lukaitis había tenido pensamientos delirantes y mesiánicos, creyéndose superior a los demás e incluso sintiéndose un dios. Estas percepciones distorsionadas de la realidad ofrecían la inquietante imagen de un joven perturbado que se había distanciado del mundo que le rodeaba. Los fiscales Donna Weiss y John Knodel argumentaron que Lukaitis había planeado cuidadosamente el tiroteo, inspirándose en diversas fuentes. Señalaron la canción Jeremy de Pearl Jam como catalizador de sus acciones violentas, a pesar de que el verdadero mensaje de la canción no se entendía debido a las restricciones de los medios de comunicación sobre sus imágenes. Familia de la víctima. Ella amaba enseñar murió con una tiza en una mano y un borrador en la otra. El propio Lukaitis afirmó que solo tenía intención de matar a Manuel Vela, uno de sus compañeros de clase, y que las otras muertes fueron accidentales. Sin embargo, la fiscalía argumentó que sus acciones fueron premeditadas y calculadas. Pintaron la imagen de un joven que había planeado meticulosamente el tiroteo, inspirándose en diversas fuentes de violencia y rebelión. El 24 de septiembre de 1997, el jurado emitió su veredicto. Lukaitis fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de asesinato en segundo grado, un cargo de intento de asesinato en primer grado y 16 cargos de secuestro con agravantes. El peso de sus crímenes era innegable, y el tribunal dictó una sentencia que reflejaba la gravedad de sus actos. Con poco remordimiento en su rostro, estaba claramente de acuerdo con la sentencia que estaba a punto de recibir. Lukaitis. La justicia para las personas afectadas por esto es que yo permanezca en prisión. Lukaitis fue condenado a cumplir 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, además de 205 años adicionales. La decisión del tribunal pretendía garantizar que nunca volviera a suponer una amenaza para la sociedad. Fue enviado al centro penitenciario de Clallam Bay, en el estado de Washington, donde sigue encarcelado a día de hoy. El Tribunal de Apelaciones del estado de Washington denegó la solicitud de Lukaitis de un nuevo juicio en 1999, consolidando la firmeza de su condena. El proceso judicial había llegado a su fin,
pero el impacto del tiroteo seguía repercutiendo en las vidas de los supervivientes, las familias de las víctimas y la comunidad en su conjunto. Años más tarde, en 2012, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las personas condenadas por asesinato cometido cuando eran menores de 18 años no podían ser condenadas automáticamente a cadena perpetua, sin libertad condicional. Esta sentencia se aplicó posteriormente con carácter retroactivo, lo que llevó a una reevaluación de la condena de Lukaitis. En 2017, Lukaitis compareció ante el Tribunal Superior del Condado de Grant para una audiencia de resentencia. Durante esta audiencia, Lukaitis ofreció una disculpa por primera vez. En una carta al tribunal, expresó remordimiento por sus acciones y el dolor que había causado. Sin embargo, el tribunal mantuvo la mayor parte de la condena original y volvió a condenarlo a 189 años de prisión. La nueva condena le recordó que las consecuencias de sus actos nunca se borrarían y que las cicatrices dejadas por el tiroteo permanecerían para siempre. Barry Lukaitis. Sentencias: 189 años de prisión. Estamos en Florida para la sentencia de Nicholas Cruz, de 19 años. El 14 de febrero de 2018, el Instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, se convirtió en el escenario de una horrible tragedia que cambiaría para siempre la vida de los implicados. Cruz, de 19 años y antiguo alumno del centro, desató una ola de violencia que se cobró la vida de 17 personas inocentes y dejó heridas a otras 17. Posteriormente, fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado en primer grado y 17 cargos de intento de asesinato en primer grado. Nicholas Cruz. Cargos: 17 cargos de asesinato premeditado en primer grado, 17 cargos de intento de asesinato en primer grado. Para entender los crímenes cometidos por Nicholas Cruz, es crucial examinar la línea de tiempo de los acontecimientos que condujeron al trágico tiroteo en Marjory Stoneman Douglas High School. Todo comenzó el 14 de febrero de 2018, un día que empezó como cualquier otro para los estudiantes y el personal de la escuela. Pocos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Por la tarde, aproximadamente a las 2:21 p.m., Cruz, armado con un rifle AR-15 y múltiples cargadores de municiones, entró en las instalaciones de la escuela. El caos estalló mientras Cruz se abría paso por los pasillos, apuntando indiscriminadamente a los estudiantes y al personal. El sonido de los disparos resonó por los pasillos, rompiendo la tranquilidad de la escuela. A medida que se desarrollaba la aterradora experiencia, alumnos y profesores buscaban desesperadamente refugio, atrincherándose en aulas y armarios, haciendo lo que podían para protegerse de la lluvia de balas. Mientras tanto, el oficial de recursos de la escuela, Scott Peterson, que estaba armado y de servicio en ese momento, no tomó ninguna medida para enfrentarse al tirador. Durante aproximadamente 6 minutos, Cruz continuó su alboroto, dejando un rastro de devastación a su paso. No fue hasta las 14:28 horas cuando las fuerzas del orden recibieron la primera llamada al 911 informando de un tirador activo en las instalaciones. La respuesta de las fuerzas del orden fue rápida y agentes de diversos organismos acudieron al lugar de los hechos, decididos a neutralizar la amenaza y salvar vidas. Finalmente, a las 15:41 horas, aproximadamente 1 hora y 20 minutos después del comienzo del tiroteo, Cruz fue detenido en un barrio cercano sin incidentes. La pesadilla había terminado, pero las cicatrices dejadas durarían toda la vida. Para comprender realmente los crímenes cometidos por Nicholas Cruz, es importante profundizar en sus antecedentes y motivaciones. Cruz no era un desconocido para la comunidad del Instituto Marjory Stoneman Douglas, ya que él mismo había sido alumno. Nacido el 24 de septiembre de 1998, Cruz tuvo una educación problemática. Se enfrentaba a numerosos problemas de conducta y tenía un historial de problemas disciplinarios, tanto dentro como fuera de la escuela. Los informes sugieren que Cruz sentía fascinación por las armas de fuego y la violencia, y que a menudo publicaba contenidos inquietantes en las redes sociales. Sin embargo, no se actuó con la urgencia necesaria ante estas señales de alarma. A medida que se desarrollaba la investigación sobre los antecedentes de Cruz, quedó claro que había estado recibiendo tratamiento de salud mental en el pasado. Sin embargo, el alcance y la eficacia de este tratamiento siguen siendo objeto de debate. Se cree que una combinación de factores, incluyendo una educación problemática, problemas de salud mental y una fascinación por la violencia, contribuyeron a las motivaciones de Cruz para llevar a cabo el horrible acto de violencia en ese fatídico día, padre de la víctima. La semana pasada me senté con el fiscal Sachs en su oficina. Mire el video de usted. Me alegro de poder ver su cara ahora mismo.
de usted matando a mi hija por primera vez. Las motivaciones exactas detrás de las acciones de Cruz puede que nunca se entiendan completamente. Sin embargo, está claro que albergaba una ira y un resentimiento profundamente arraigados que acabaron manifestándose de forma violenta y trágica. Tras la detención de Nicholas Cruz, comenzaron los procedimientos judiciales, que arrojaron luz sobre el alcance de sus crímenes y la escandalosa falta de remordimiento que mostró durante todo el proceso judicial. Cruz se enfrentaba a multitud de cargos, incluidos múltiples cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, con testigos, grabaciones de vigilancia y la recuperación del arma utilizada en el tiroteo. Durante el juicio, Cruz se declaró culpable de todos los cargos, aceptando la responsabilidad por las vidas que había cegado y el dolor que había causado. Sin embargo, su falta de remordimiento fue evidente desde el principio. Los testigos describieron a Cruz como una persona sin emociones y distante, que no mostraba ningún signo de remordimiento por sus atroces acciones. Esta falta de empatía no hizo sino agravar el dolor y la rabia que sentían las familias de las víctimas y la comunidad en general. Padre de la víctima. Hay, en realidad, a mano alzada, cualquier otra persona en esta sala, por su culpa, va a tener que soportar no ver a las personas que aman casarse. A medida que avanzaba el juicio, la Fiscalía presentó un caso convincente, destacando la premeditación y la naturaleza calculada de los crímenes de Cruz. La defensa, por su parte, se centró en los antecedentes problemáticos de Cruz y sus problemas de salud mental. Al final, el jurado emitió su veredicto, declarando a Cruz culpable de todos los cargos. El juez, al dictar sentencia, hizo hincapié en la gravedad de sus crímenes y en el daño irreparable que había infligido a tantas vidas. Cruz fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, lo que garantizaba que nunca volvería a salir en libertad. Sin embargo, este castigo nunca podría deshacer el dolor y el sufrimiento experimentados por las víctimas y sus seres queridos. La maestra herida, Stacy Lippel, hizo esta emotiva declaración durante la sentencia de Nicholas Cruz Lippel. El único consuelo que tengo es que tu vida en prisión estará llena de horror y miedo. Así que espero que mueras cuanto antes. No tengo perdón en mi corazón para ti. Eres un monstruo sin remordimientos, y cada aliento que tomas es un aliento desperdiciado. La falta de remordimiento, mostrada por Cruz a lo largo del proceso judicial, no hizo sino aumentar la angustia de los afectados. Fue un escalofriante recordatorio de la frialdad e insensibilidad que condujeron a este trágico suceso. Tras el juicio, la comunidad siguió lidiando con el devastador impacto del tiroteo. Las cicatrices dejadas servirían para siempre como recordatorio de la necesidad de cambio y de la importancia de evitar que se repitan tragedias como esta. El 2 de noviembre de 2022, Cruz fue condenado oficialmente a 34 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, una por cada una de las víctimas asesinadas y heridas por Cruz. Nicholas Cruz sentencias, 34 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Estamos en Castle Rock, Colorado, en el juzgado del condado de Douglas, para la lectura de cargos de Devon Erickson, un adolescente responsable de un tiroteo en un instituto de Denver que mató a un adolescente e hirió a otros 8. Fue condenado por 46 cargos, incluyendo asesinato en primer grado, entre otros. Devon Erickson. Cargos: asesinato en primer grado, tentativa de asesinato en primer grado, conspiración para cometer, asesinato en primer grado, suministro de un arma a un menor. Fue un día que quedaría grabado para siempre en la memoria de la tranquila comunidad suburbana de Highlands Ranch, Colorado. El 7 de mayo de 2019, los pasillos de la escuela STEM Highlands Ranch se transformaron en una escena de horror inimaginable. Las vidas de los estudiantes y el profesorado se hicieron añicos cuando el sonido de los disparos resonó por los pasillos, antaño pacíficos. El tiroteo causó la muerte de un estudiante y heridas a otros 8, dejando a la comunidad en estado de conmoción e incredulidad. Los autores de este atroz acto fueron Devon Erickson, de 18 años, y su compañero Alex McKinney. Sus nombres pronto se convertirían en sinónimo de tragedia y pérdida. La escuela STEM Highlands Ranch, con sus aproximadamente 1.850 alumnos, era un lugar de aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, bajo la superficie de los logros académicos, había susurros de una realidad más oscura. Un padre anónimo había expresado su preocupación por el acoso y la violencia, lo que ponía de manifiesto las tensiones subyacentes en la escuela. La dirección del centro, en lugar de abordar estos problemas de frente, eligió otro camino.
Presentaron una demanda por difamación contra el padre, que se atrevió a hablar, lo que exacerbó aún más la ya tensa relación entre la escuela y la comunidad. A medida que aumentaba la tensión, se realizó una edición en la página de Wikipedia de STEM School Highlands Ranch en abril de 2019. La edición mencionó la implementación de programas antisuicidio en la escuela, planteando preguntas sobre la salud mental de los estudiantes y la necesidad de sistemas de apoyo adicionales. Un comentario que acompañaba a la edición sugería una posible advertencia, insinuando las aguas turbulentas que se avecinaban. Estas preocupaciones, sin embargo, no recibieron la atención que merecían, y los trágicos acontecimientos que se desarrollaron ese fatídico día servirían como un escalofriante recordatorio de las consecuencias de descuidar las señales. La mañana del 7 de mayo de 2019, Erickson y su compañero de fechorías llegaron a la escuela STEM Highlands Ranch, armados con pistolas y otras armas ocultas dentro de fundas de guitarra. Habían planeado meticulosamente su ataque, sus mentes consumidas por una oscuridad que pocos podían comprender. A medida que avanzaba la jornada escolar, estalló el caos entre los muros de la institución. Erickson y McKinney abrieron fuego en 2 lugares distintos, desatando una ola de terror que marcaría para siempre las vidas de los presentes. Los estudiantes, antes centrados en sus estudios, ahora se encontraban corriendo para salvar sus vidas. El sonido ensordecedor de los disparos reverberó por los pasillos, rompiendo la tranquilidad que una vez definió a la escuela. En medio del caos, un joven llamado Kendrick Castillo se erigió en héroe. Con un coraje inquebrantable, se abalanzó sobre uno de los tiradores, intentando reducirlo y proteger a sus compañeros. Trágicamente, Kendrick recibió un disparo mortal en el pecho, y su acto desinteresado de valentía quedó grabado para siempre en los anales del heroísmo. A pesar de la pérdida de su compañero, otros 2 estudiantes consiguieron dominar y desarmar a uno de los tiradores, evitando así un mayor derramamiento de sangre. Su valentía ante un peligro inimaginable fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Cuando se calmó el caos, los sospechosos fueron detenidos sin que los agentes dispararan contra ellos. Fue durante la investigación posterior cuando empezó a desvelarse el verdadero alcance de la tragedia. McKinney reveló más tarde que había planeado quitarse la vida después del tiroteo, pero que fue incapaz de liberar el mecanismo de seguridad de su pistola. La escalofriante revelación arrojó luz sobre la profundidad de la desesperación que había consumido las mentes de estos jóvenes. El tiroteo en la escuela STEM Highlands Ranch había dejado un estudiante muerto y otros 8 heridos, sus vidas alteradas para siempre por los acontecimientos traumáticos que habían sufrido. La comunidad quedó sumida en el dolor, buscando respuestas tras una violencia sin sentido. La tragedia conmocionó a todo el país y provocó la reacción del presidente Donald Trump y de varios políticos. Las peticiones de leyes más estrictas para el control de armas resonaron en todo el país, a medida que las devastadoras consecuencias de la violencia descontrolada se hacían imposibles de ignorar. Se celebraron vigilias, concentraciones y memoriales en la comunidad, ya que los residentes se unieron para llorar la pérdida de una vida joven y brillante y apoyar a los afectados por la tragedia. El proceso de curación no había hecho más que empezar, pero la resistencia de la comunidad demostraría ser un faro de esperanza frente a la oscuridad. Las secuelas del tiroteo en la escuela STEM de Highlands Ranch estuvieron marcadas por la urgencia de llevar a los autores ante la justicia. Los procedimientos judiciales que siguieron arrojarían luz sobre la verdadera naturaleza de Devon Erickson y el alcance de su implicación en los trágicos acontecimientos que se desarrollaron aquel fatídico día. Cuando comenzó el juicio de Devon Erickson en mayo de 2021, la sala se llenó de tensión y expectación. Las familias de las víctimas, aún sumidas en el dolor, esperaban ansiosas la oportunidad de que se hiciera justicia. Las pruebas presentadas durante el juicio fueron abrumadoras, pintando un cuadro vívido de los acontecimientos que ocurrieron en la escuela STEM Highlands Ranch. Erickson fue acusado de múltiples cargos criminales, incluido el de asesinato en primer grado, un testimonio de la gravedad de sus acciones. A lo largo del juicio, se hizo evidente que Erickson no mostraba ningún remordimiento por el dolor y el sufrimiento que había causado. Su comportamiento en la sala era frío y distante, en marcado contraste con la angustia que sentían las familias de las víctimas. Los testigos subieron al estrado para relatar los angustiosos momentos del tiroteo y el devastador impacto que tuvo en sus vidas. Sus testimonios sirvieron de poderoso recordatorio de las vidas alteradas para siempre por las acciones de Erickson.
La acusación construyó meticulosamente su caso, presentando una montaña de pruebas contra Erickson. El jurado escuchó atentamente cómo se exponían los espeluznantes detalles de los crímenes, dejando una marca indeleble en su conciencia colectiva. La defensa, en un intento de humanizar a Erickson, ahondó en su problemático pasado y en los retos a los que se enfrentaba. Sin embargo, sus esfuerzos se quedaron cortos ante la abrumadora evidencia y la falta de remordimiento mostrada por el acusado. Juez, usted no puede volver a la escuela STEM, ubicada en 8723 South Richland, Boulevard Juez. Tampoco puede tener contacto con el coparticipante. A medida que el juicio se acercaba a su fin, el peso de los crímenes cometidos por Erickson pendía pesadamente en el aire. El juez, reconociendo la gravedad de la situación, se preparó para dictar una sentencia que reflejara la magnitud de sus acciones. Finalmente, llegó el momento. Erickson fue condenado por 46 cargos, incluido asesinato en primer grado. La sala enmudeció cuando el juez pronunció la sentencia que sellaría el destino de Erickson. Erickson fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un castigo que le garantizaría que nunca volvería a salir en libertad. Pero el juez no se detuvo ahí. En un gesto simbólico, Erickson también fue condenado a 1.282 años adicionales, un duro recordatorio de las innumerables vidas alteradas para siempre por sus acciones. Devon Erickson. Sentencias. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 1.282 años. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones. Las familias de las víctimas, aunque aliviadas por el veredicto, sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Las heridas infligidas por la violencia sin sentido de Erickson dejarían para siempre una cicatriz en sus corazones. Mientras Erickson era conducido fuera, su falta de remordimiento seguía siendo una presencia inquietante en las mentes de quienes habían presenciado el juicio. Las familias de las víctimas, que seguían luchando contra su dolor, se preguntaban cómo alguien podía cometer actos tan atroces sin una pizca de empatía. El tiroteo en la escuela STEM Highlands Ranch provocó respuestas del presidente Donald Trump y de varios políticos, reavivando el debate sobre las leyes de control de armas. La tragedia sirvió como un duro recordatorio de la urgente necesidad de regulaciones más estrictas para prevenir tales actos de violencia sin sentido. Tras el tiroteo, la comunidad se unió para recuperarse y apoyarse mutuamente. Se celebraron vigilias, concentraciones y actos conmemorativos para honrar a las víctimas y consolar a los afectados por la tragedia. Las cicatrices dejadas por el tiroteo en la escuela STEM de Highlands Ranch nunca se curarían del todo, pero la resistencia y la determinación de la comunidad para crear un futuro más seguro servirían como un faro de esperanza. El legado de los fallecidos inspiraría a las generaciones futuras a luchar por un mundo libre de los horrores de la violencia sin sentido. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos de juicios en el canal. Gracias por vernos. Hasta la próxima.